Pensaban que esto era todo. No, quiero regalarte un mensaje que el Señor puso en mi corazón darte en esta noche. Porque no estamos celebrando cualquier fecha. Hoy estamos conmemorando el momento más grande en la historia de la humanidad. Tú pudieras decir, no, el momento más grande es el nacimiento de Jesús. Pero sabes, Jesús nació para este momento. Por lo tanto, este momento fue aún más importante que el pesebre y el nacimiento, porque Él nació, se encarnó, Dios se hizo hombre para este momento. Tú puedes decir, no, pastor, lo acabas de decir, es el tercer día, es la tumba vacía, es la resurrección. No, mi hermano, la resurrección es el resultado de la cruz. Sin la cruz no hubiera habido tumba vacía. Sin la cruz no hubiera habido resurrección, porque la resurrección viene después de la muerte. Eso es para mí, mi hermano. Ven. Gracias, no te dé pena. Gracias, yo lo necesito. Thank you, brother. Para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y no cualquier muerte, la muerte de uno al cual la muerte no puede retener. Así que hoy ponemos nuestra atención en la cruz. Y yo quiero que mientras yo te hablo, tú puedas usar el recurso que Dios te regaló de la imaginación. Y puedas imaginarte esa cruz en ese monte, en ese lugar, con dos personas culpables, como decía Javi al leer la Biblia hoy, que merecían estar allí por su culpabilidad, pero en el medio uno inocente, sin culpa frente a los hombres, frente a la justicia de los hombres. Y mucho menos sin culpa delante de Dios, pero haciéndose culpable por tu culpabilidad y la de la humanidad. Hace 2000 años, desde aquel entonces hasta la fecha, 2000 y un poquito de años más, sigue pesando en la historia la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizás tú te lo has preguntado, ¿por qué si Jesús realmente era inocente, tuvo que ser crucificado? ¿Por qué si la cruz era para culpables, el inocente fue crucificado? ¿Por qué? Hay 1000 razones. Pero yo creo que hay 3 razones principales que la humanidad se ha puesto a sostener a través del tiempo. Algunos dicen, bueno, mira, yo sé que Jesús fue bueno, fue justo, tenía criterios de amor muy grandes que nadie antes ni nadie después ha sostenido. Pero yo creo que en parte Jesús se buscó que lo crucificaran, porque se metió con la gente incorrecta, así piensan algunos. Porque tocó los callos que le dolían a los líderes religiosos de Israel, los judíos, la élite religiosa. Y porque también se convirtió en una amenaza política para Roma, el imperio del momento. Y algunos dicen, era una razón obvia que más tarde o más temprano judíos y romanos iban a hacer componenda para asesinar a este hombre que les hacía sombra y les generaba una preocupación grande. Pero hay otros que dicen, no. No niegues con ese argumento la culpa de los romanos y la culpa de los líderes judíos. No niegues con las palabras, las actitudes y el mensaje de Jesús, que tal vez lo hizo enemigo de ellos y lo llevó a la cruz, que ellos fueron responsables. Y algunos sostienen, bueno, hay una causa común. Y me acuerdo cuando Mel Gibson, año 2003, 2004, lanzó aquella película The Passion of the Christ, la pasión del Cristo. Y una controversia mundialmente, porque cuando salió la película, la pregunta era, ¿y quién crucificó a Jesús? ¿Judíos o romanos? E inclusive los cristianos entraron dentro del conflicto. Y los cristianos que medio están peleados con los judíos aprovecharon para decir, fueron los judíos. Pero sabes, el Padre lleva siglos diciendo, desde aquel día en la cruz,
abriéndose a través de la historia y de los argumentos que acabo de mencionar, ha venido abriéndose y diciendo, no es que fue Jesús que se buscó la muerte por sus criterios y su posición y por tocar a los enemigos que se ganó, o ni fueron los enemigos los responsables, y fueron el vehículo. En realidad, mi hijo murió en una cruz porque yo determiné que así fuera. ¿Quién crucificó a Jesús? El Padre. Dios. ¿Y de dónde vino esta decisión? Vino del cielo, cuando el Padre y el Hijo, antes de ser encarnado, y el Espíritu Santo dijeron: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? No para llevar un mensaje, para establecer una doctrina o para crear una religión nueva. ¿Quién irá para morir en lugar de esos culpables? Hay una expresión en el Antiguo Testamento, una cita bíblica que ustedes tienen referencias en sus teléfonos después, no ahora, porque se van a entretener en sus casas. Van a buscar este versículo que dice: la justicia y la misericordia se encontraron. ¿Saben dónde se encontraron? En la cruz. ¿Y por qué la justicia se encontró con la misericordia? Porque Dios tenía que hacer justicia. Desde que Adán pecó hasta la fecha de Cristo, nunca un ser humano había pagado por la culpa de la humanidad. Siempre habían sido los pobres animales. Siempre la sangre derramada era de un animal inocente que no tenía nada que ver con nuestra culpa. ¿Cómo no nos podíamos salvar si no teníamos un representante que muriera en lugar de nosotros? ¿Y quién podía morir si todos tenían pecado? Pero resulta que Dios ya se había ideado en la eternidad que cuando el pecado nos arrastrara, nos acabara, nos enfermara y nos matara, Él se iba a encarnar como un embrión en el vientre de una mujer. Iba a nacer, iba a crecer, iba a vivir e iba a morir para que nosotros fuésemos justificados. Y la justicia de Cristo hace que la misericordia sea besada por la justicia. Mis hermanos, tú y yo no podemos vestirnos de misericordia sin que Cristo se haya vestido de justicia. Y en la cruz Él se vistió de justicia, cargando nuestra culpa para que tú y yo nos vistamos de misericordia y nosotros también nos vistamos de gracia. Misericordia es que Dios no te castigue como tú te lo mereces, que retire el castigo. Gracia es que Dios decida bendecirte cuando tú no te lo mereces. Señor, ¿cómo puedes hacer eso? Porque mi Hijo pagó por esta humanidad. Aleluya. Tenemos que entender esto, y este es el mensaje que quiero entregarles a ustedes en esta noche. El pecado nos dañó a nosotros tridimensionalmente. ¿Y por qué digo esto? Pablo, en una de las revelaciones más poderosas que hizo cuando le escribió a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 12, Pablo habla de una experiencia tan grande, una experiencia tan impresionante, donde él viaja a la presencia de Dios. La habrán leído ustedes, ¿verdad? Y fue tan fuerte que él no sabía si había sido en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero él tenía algo claro. Él no sabía cómo había sido, si en el espíritu, si en el cuerpo. Pero él dice: pero en esa experiencia que no puedo medir cómo se dio, yo fui llevado al paraíso de Dios. Y luego usa una expresión: al tercer cielo. Y ahí nos enteramos por Pablo de que hay 3 cielos. Y claro, él lo llama el tercero porque él está contando y está mirando y está razonando desde la perspectiva de un ser humano que mira a este cielo y dice: este es el primero. Y luego se da cuenta de que hay estrellas y hay astros y hay un universo sin tener todavía naves espaciales y dice: aquel es el segundo. Y dice: entonces el que yo fui no pertenece a ninguno de los dos. Ese es el tercero. Pero en realidad, si nosotros contáramos de arriba hacia abajo, aquel es el primero. Porque aquello fue lo primero que se hizo. Porque Pablo, que no era bruto, había escrito anteriormente que lo que se ve, esto y el universo, fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que él está hablando muy humanamente para que lo entendamos, pero él sabe que lo que él llamó tercero era primero, que lo que él llamó aquello que estaba en tercer lugar, en realidad siempre había sido. Y eso nos lleva a entender que cuando el hombre fue creado, nosotros, la raza humana, fuimos hechos para vivir en una realidad tridimensional, donde lo natural y lo físico debajo de este cielo tuviera repercusión en los lugares celestiales, llamado el cosmos, el universo, como quieran llamarle, pero también tuviéramos acceso, como teníamos antes de la caída, a la presencia del Padre. Te voy a decir por qué. Porque en el huerto había 2 árboles que fueron muy distintivos.
Uno era el del conocimiento del bien y el mal, ¿lo recuerdas? De ese no se podía comer. Pero cuando comieron, ¿qué hizo Dios? Puso 2 querubines con espadas encendidas y dijo, saquemos al hombre de aquí para que no coma, ¿de qué? Del árbol de la vida y viva. Porque ahora es como nosotros, conociendo el bien y el mal. Y uno dice, qué injusto Dios. Si el hombre iba a comer del árbol, iba a vivir para siempre, ya no iba a haber muerte, se iba a resolver el problema. ¿El pecado qué trajo? ¿Qué trajo el pecado? Estamos aquí todavía, ¿están despiertos? Dile al que está al lado, despiértate. Entonces, ¿qué trajo el pecado? Di conmigo, trajo muerte. El pecado trajo muerte. Y había un árbol que era el árbol de la vida. Y si comían del árbol de la vida, ¿qué iba a suceder? Iban a vivir. Se perdieron en el camino. Si tú comes del árbol de la vida, tú no te puedes morir. Pero resulta una cosa, que si tú estás muerto en tu pecado, separado de Dios, la maldad ya entró, el hombre se avergüenza de su cuerpo, la mujer se avergüenza del suyo, es la culpa a ella, ella culpa a la suegra, que diga la serpiente. Es un chiste, es una broma. Si el mundo se dañó, si el mundo se enfermó, si el mundo... ¿Tú te imaginas, mi hermano, lo que es vivir permanentemente enfermos? Permanentemente en odio, en envidia, en celo, en adulterio, en infidelidades, en bronca, en pleito y no morirte. Dios en amor y en misericordia nos permitió morirnos y nos libró del árbol de la vida porque íbamos a vivir eternamente en una tragedia y es preferible una muerte física temporal para vivir una vida eterna en Cristo. Pero cuando nosotros llegamos al último libro de la Biblia, el árbol de la vida, ¿dónde está? ¿Dónde está el árbol de la vida? Donde siempre estuvo, en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, en el cielo. Lo cual quiero decirte es que el ser humano cuando fue creado, aunque estaba en esta realidad, tenía acceso a aquella realidad. Y lo que dañó el pecado fue nuestra capacidad de ser tridimensionales. Pero escucha esto, Cristo Jesús vino para que lo que fue dañado fuera restaurado. ¿Sabes qué hace un restaurador de arte? Cuando le dan un cuadro de un famoso pintor, él no busca un lienzo y comienza a replicar lo que está pintado en aquel. Eso no lo hace un restaurador, eso lo hace un copista. Un restaurador toma el cuadro y el lienzo original y con instrumentos muy específicos y con una precisión muy tremenda, él va limpiando todo lo que el tiempo puso sobre ese cuadro hasta que la imagen nítida del pintor, la imagen nítida original, vuelva a salir y sea visible como era originalmente. El restaurador no destruye el original para hacer una copia. El restaurador hace que lo que era vuelva a lucir como si fuera nuevo. Cristo Jesús vino para que lo que tú y yo perdimos, lo que nos fue quitado y lo que nos fue robado, nos fuera restaurado. Esta cruz es mucho más que el comienzo de una religión llamada el cristianismo. Esta cruz es el comienzo y el regreso a casa para entrar otra vez en Edén. Edén significa delicia. Y cuando tú conoces a Cristo, tú empiezas a deleitarte en esta vida que realmente en medio de tragedias, de enfermedades, de muerte, pero tú comienzas a disfrutar de algo tan maravilloso que en medio de todo el caos de este mundo, tú sabes que tú llegaste a casa y que ya tú estás en Edén. Por eso Él no dijo, Señor, llévatelos a tu reino, sino que venga a tu reino y que se haga aquí en la tierra tu voluntad como en el cielo. La Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿tú te sabes el versículo? Dilo conmigo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? El paraíso, el tercer cielo. La gloria de Dios es la presencia de Dios, donde Dios habita, donde Él despliega su luz, donde Él se expresa, donde Él es visible, donde está su trono. Entonces la Biblia dice que porque el hombre pecó, Adán, y en Adán todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Se rompió el acceso a la presencia del Padre. La Biblia, yo lo decía la semana pasada, el domingo, la Biblia llama a Adán el hijo de Dios, pero todos los descendientes de Adán lo llaman hijos de Adán. Porque cuando Adán pecó dejamos de ser hijos de Dios. Pero cuando vino Cristo, los que ya no éramos hijos, retomamos el derecho a ser llamados hijos de Dios. Porque dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hijos
de Dios. Quiere decir que lo que ya no era, lo que yo perdí, lo recuperé. Y los hijos viven en la casa de ¿quién? Lo dijo Michi. Michi lo dijo, ese es el pródigo que fue sacado de la casa, que él mismo voluntariamente dejó a papá, gastó su herencia, rompió la relación y luego se arrepiente. Y cuando se acerca, el padre lo recupera, el padre lo perdona, el padre lo viste, el padre lo trae a casa, le hace una fiesta, lo alimenta y le dice: este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive, que se había perdido y es hallado. Hijo, esta es tu casa, te fuiste temporalmente, pero has vuelto a donde tú perteneces. Eso es lo que Dios te dice en esta noche. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Y para todo el que cree, ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, sí, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué hizo Jesús con su muerte, con su cuerpo, con su sangre? Nos abrió un camino nuevo y ahora tenemos, ¿qué cosa? Di conmigo: tengo libertad para entrar a la habitación más íntima donde se sienta mi papá. ¿Y sabes lo que dice la Biblia en Efesios? Al lado del trono de Dios hay otro trono. ¿Quién se sienta ahí? No los escucho. ¿Quién se sienta ahí? ¿Quién se sienta a la derecha del Padre? No, te sientas tú. Te sientas tú. Porque Efesios dice que yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Cristo está sentado, tiene razón. Pero te olvidas siempre que tú también estás sentado. Porque tú que fuiste destituido, el hijo que tenía derecho a regresar a casa porque era hijo natural, cuando él regresó, a todo el que cree en él, lo lleva con él, lo sienta. Tú y yo estamos sentados aquí ahora, pero yo quiero que tú entiendas, ya también estás sentado en los cielos, tienes acceso. Ese es el poder de la fe. Ese es el poder que nos recuperó Jesús. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú puedes ver el cielo, tú puedes ver a tu Padre. ¿Quién te lo permite? No este ojo natural, es la vista espiritual. Ahora se recuperó algo que se perdió. Ya los serafines, los querubines con espada y con fuego, ya no te intersectan el paso. Cuando te ven llegar, dice: a este déjalo entrar, porque él es hijo del Padre. En la cruz del Calvario, Jesús estaba restaurando el camino de regreso a casa. Pastor, ¿cuándo iré a casa? ¿Cuando me muera? No, si estás en Cristo, ya estás en casa. Hay muchas cosas que nosotros vemos desde ahora que no son producto de una locura ni de una ilusión. Es el producto de la fe, que te está permitiendo ver desde esta realidad lo que un día vas a contemplar cuando estés presente en el cielo. Pero les dije que había tres dimensiones. El cielo, ya vimos que Jesús resolvió. La casa del Padre, regresarnos allí. El pecado nos destituyó de ese lugar, nos sacó de ese lugar. La sangre nos trajo de regreso. Pero entre ese cielo de arriba, el tercer cielo, y este cielo o esta tierra que está debajo de este primer cielo, la atmósfera, hay un segundo cielo. La Biblia la llama las regiones celestiales, la ciencia lo llama el cosmos, el universo. Y es en ese lugar donde operan nuestros enemigos. Porque tu enemigo no es tu vecino. Tu enemigo no es la suegra. Tu enemigo no es el primo. Tu enemigo no es el que te debe dinero o al que tú le debes. Tu enemigo no es el IRS. No es el gobierno de los Estados Unidos. No es el Senado. No es el presidente. Tu enemigo no son los rusos o los ucranianos. No es el COVID. Tu enemigo es Satanás. Vamos a llamarlo por su nombre, porque Él se esconde detrás de todas estas cosas. Él se esconde detrás de personas, de situaciones, de gobierno, de enfermedades, de pandemia, para que nosotros nos pongamos a pelear con el enemigo incorrecto. Eso fue lo que hizo en estos 2 años de pandemia. La gente peleando, derecha con izquierda. Pero mira, alguien lo dijo y yo le robé la frase. Es el pastor Samuel Rodríguez. Él dijo: nosotros no somos ni de derecha, nosotros no somos de izquierda, nosotros somos de arriba. Y me encantó esa frase, porque con eso estaba diciendo que debíamos dejar de pelear por cuestiones humanas. Yo tengo posiciones políticas, yo tengo criterios que tienen que ver con lo que respalda la agenda del cielo, pero yo no voy a pelear por candidato ni por presidente, porque mi rey reina para siempre, rey de reyes y señor de señores. A él no lo eligen cada 4 años. Él no está en un senado por X cantidad de tiempo, él no representa una ciudad, él no es alcalde, él es rey de reyes y señor de señores. Él no dirige una democracia, él tiene una teocracia.
Tu enemigo y mi enemigo es el diablo. Es la serpiente antigua, el dragón, el que hizo a la mujer engañar, el que la invitó a comer del árbol y del fruto del árbol, el que hizo que ella instigara a su marido y los hizo caer a los dos. El que propuso vida y propuso que seríamos dioses para traernos a la muerte y destruirnos. El diablo es un tremendo mentiroso y su mayor arma y su poder no es lo que puede hacer, es lo que puede mentir. Pero escucha lo que dice la Biblia, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hoy mismo vas a poner a los pies de la cruz tu pelea con tus hijos, con tus hermanos, con tu marido, con tu mujer, con tu suegra, con tu suegro, con tu vecino, con quien quiera que sea. Hoy los vas a poner al pie de la cruz porque ellos no son tus enemigos. Nuestra guerra es contra principados, es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? ¿Dónde están? En las regiones celestes. Ese es el lenguaje bíblico para hablar del cosmos. Y me encanta la pluralidad porque sabemos que hay constelaciones, porque hay sistemas solares. Se dan cuenta que no está hablando en singular. La Biblia no tiene lenguaje científico y sin embargo habla cosas que tienen sentido. Está hablando de variedad de cielos, de constelaciones, de sistemas solares. Ahí operan. Esos son los UFOs. Esos son los ovnis. Esos son los que andan buscando la NASA y no los puede captar. Esos son los engañadores que se mueven en el cielo tratando de que los hombres piensen que son marcianos, o que son de cualquier otro lugar, o que son reptilianos, o que son lo que sean. Son demonios, son engañadores, caminan con el príncipe de la mentira y se visten como ángeles de luz. Son tus enemigos, han querido tu destrucción. El primer hombre, Adán, le entregó el derecho de esta tierra y el gobierno sobre el espacio. Pero vino el segundo Adán. Esto que dije no es para que me observes, es para que celebre. Vino el segundo Adán y cuando vino el segundo Adán, él lo vino a tentar y le dijo: si me adoras y te postras, te entregaré los reinos de la tierra que a mí fueron dados. ¿Quién se lo dio? Adán, el primero. Pero no sabía que estaba frente al segundo y que el segundo se parecía al primero, pero es mejor que el primero. Es de hecho que el segundo era primero que el primero. Porque aunque vino después y vino de segundo, existía antes que el otro. Y el otro fue una imagen, el primero era una imagen de él. Entonces Satanás es tonto. ¿Cómo tú vas a engañar al que te hizo? ¿Cómo tú vas a engañar al que te creó? Si esa astucia en cierta forma es una virtud que Dios te regaló para tú usarla para favor de Dios. Y ahora tú la quieres usar como un arma. Y Jesús lo vence en la tentación. Porque Jesús sabe que recuperará muy pronto esos reinos. Y cuando Él lo recupere, en el momento de más debilidad y de aparente derrota en una cruz, ¿sabes? En ese momento sus detractores humanos estaban diciendo: pobre diablo, pobre hombre, se creía que era grande, Mesías, Salvador. Wow, mira, los romanos decían, se creía que era rey, pero no era nada. Mírenlo ahí, vencido en medio de los ladrones, llorando, clamando. ¿Qué está diciendo? Está llamando a Elías. Mira cómo dice: bájate de la cruz, si eres tan poderoso. Y se burlaban de él. Y en el infierno, en las regiones celestes, Satanás, los demonios, tenían una fiesta. Una pantalla gigante viendo el espectáculo, como viendo una película, comiendo popcorn, celebrando y diciendo: ganamos. No sabían, porque el diablo no es tan astuto, no es tan sabio, no puede tanto. No sabían que Dios había escogido el arma de la debilidad para vencerlo. Y había usado la muerte que el diablo trajo a este mundo como un arma de derrota del mismo infierno. Porque es que cuando un inocente muere, la muerte no lo puede retener. Y cuando un inocente derrama su sangre, y no había habido inocente desde Adán hasta la fecha, llegó el primero en la historia, esta sangre que él está derramando, esta sangre limpia, esta sangre lava, esta sangre perdona, esta sangre cambia todas las cosas. Y cuando Jesús estaba derramando la sangre, el diablo estaba celebrando, los demonios estaban celebrando, los detractores humanos estaban celebrando, pero el cielo decía: guarden, decía el Señor, aguanten un momentico, déjenlo celebrar. Y los ángeles estaban a punto de comer las uñas. Pero Padre, estamos perdiendo. Tranquilo, nunca me han visto perder el lugar. Y luego el hijo murió. Los ángeles vieron por adelantado lo que tú y yo tuvimos que esperar 3 días para ver. Porque inmediatamente que murió, bajó lo más bajo de la tierra
Y dice la Biblia que tomó cautiva la cautividad. Le dijo a Abraham y todos los que están contigo, levántense que ustedes ya no estarán más en este lugar, nos vamos a casa. Y le dijo a los demás, yo soy aquel que murió por ustedes y que ustedes rechazaron. Y le dijo a los demonios, ustedes pensaron que me iban a derrotar, pero hoy yo los he vencido. Cada gota de sangre, cada sudor que derramé, cada momento que clamé a mi Padre, cada acto de sacrificio que hice en la cruz, la corona de espinas, los clavos en mis brazos y también en mis piernas, el costado traspasado y mi último suspiro, te estaba derrotando, diablo vencido. Mira lo que dice la Biblia, Colosenses 2:15. Yo no me estoy inventando una parodia, yo no estoy armando un drama. Mira lo que dice Colosenses 2:15. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. No fue en la tumba fue simplemente la proclamación a viva voz de que la cruz había funcionado. En la cruz, momento de mayor debilidad, reconquistó los cielos, los lugares celestiales. Y ahora por medio de Cristo, cuando tú y yo oramos, el diablo cae. ¿Saben? Cuando Él envió los 70 y ellos regresaron, dijo, Señor, los demonios salen, los enfermos se sanan. Y si ustedes no vieron nada, yo veía al diablo caer del cielo como un rayo. Cada vez que tú oras por un enfermo, cada vez que tú reprendes un demonio, cada vez que tú anuncias el nombre de Cristo, ¿sabes qué sucede? El diablo cae del cielo como un rayo. Y lo tenemos así como si fuera un yo-yo. Pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum. ¿Tú no lo crees? ¿Tú no lo crees? Porque es lo que quiere jugar en hacerse el todopoderoso. Es una criatura con un cierto poder, sí, pero limitado. Cuando tú haces alianza con el Señor, cuando Él te bañó con su sangre, cuando Él te dio la identidad de hijo, cuando tú eres visto por medio de Dios el Padre, a través de Dios el Hijo, la cosa cambia. Por eso tú no puedes temerle a la muerte, porque la muerte es el camino a la vida. Amén. Entonces el Padre restauró nuestro acceso al cielo, la gloria. El Padre restauró nuestra autoridad en los lugares celestiales. Pero ahora hay un cielo bajo el otro cielo y una tierra bajo este último de los cielos, donde nosotros vivimos. Y aquí hay una realidad. Sí, porque el domingo entramos a la presencia del Padre, le reprendemos los demonios, el diablo cae y todas estas cosas. Pero en el diario vivir, nosotros tenemos situaciones y realidades. Y yo quiero que tú entiendas que también debajo de este cielo, en esta realidad, el poder de Cristo es inminente y nadie lo puede negar. Él nos redimió en nuestra realidad natural. Tu fe no solamente sirve para que tú sepas que vas para el cielo. Tu fe sirve para que tú sepas que ahora el cielo está viviendo dentro de ti. Aleluya. Para que tú sepas que algo cambió. Que ya no eres un hombre maldito si estás en Cristo. Que ya no eres una mujer maldecida si estás en Cristo. Que cualquier maldición, por el nombre que sea, que vino a través de las herencias genéticas y espirituales de tu familia, en el momento que estuviste aceptando y recibiendo a Cristo, dice la Biblia, Él canceló las maldiciones establecidas en la ley. Él derrotó al diablo. Y mira lo que dice la Biblia, Efesios 2, 1 al 2. Y Él, ¿quién es Él? Dile su nombre. ¿Quién es Él? Jesús. Lo cantábamos ahorita como si estuvieras cantando de nuevo. Jesús. Dilo. ¿Quién es Él? Jesús. Dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esto es lo que me encanta a mí de mi Señor. Él no esperó a que yo resucitara porque yo no podía resucitar. Él me dio vida cuando yo estaba muerto. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Digo conmigo, en otro tiempo. Si estás en Cristo, eso era otro tiempo. Ahora es otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mira esta expresión, atmósfera. ¿En dónde opera el diablo? También aquí en la atmósfera. ¿Ok? Por donde corren las ondas de la internet, la señal de internet, las ondas de la radio. Atmósfera. Donde las palabras tienen capacidad de operar en la realidad donde vivimos. Él nos tenía controlados, pero ¿quién nos dio vida en medio de esa realidad? ¿Quién vino y conquistó esa realidad?
¿Quién vino y le quitó ese dominio? Di conmigo, Cristo. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora todavía opera en los hijos de desobediencia. Pero por eso nosotros queremos arrebatárselo, porque sabemos que cuando se los quitemos, ellos van a ser como nosotros. No es que nosotros somos mejores, ellos están perdidos, no, es que ellos pueden ser lo que nosotros somos, porque nosotros éramos lo que ellos todavía son. Muy rapidito, quiero avanzar para llegar al punto donde quiero poner el énfasis y a cerrar. Cristo clavó en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso dice la Biblia en Colosenses 2:14. Y el acta de los decretos que había contra nosotros la clavó en la cruz. Toda la lista que tenía Satanás para decir, fulano de tal, no puedes calificar, no puedes tener perdón, no puedes tener vida, no puedes ser llamado hijo de Dios, por esto, por esto, por esto. Y tú y yo decíamos, estamos descalificados y no podíamos. Pero Cristo vino, lo clavó en la cruz. Él se hizo injusticia siendo justo por nosotros. Él se hizo pecado para que tú y yo, pecadores, ahora seamos justos. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? En la cruz nos resucitó espiritualmente, Colosenses 2:13, y también nos liberó de las maldiciones heredadas. Mira lo que dice Éxodo 25. No sé si tenemos esa cita ahí atrás. Los muchachos no me están poniendo los versículos. Sí, ahí están. Gracias. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, hablando de los ídolos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Di conmigo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, ¿y qué más? Y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo Dios visita la maldad de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo, de mi abuelo, la de mi papá y la mía? ¿Cómo la visita? Está ahí pendiente. Nació el primer Padilla. Déjame ver al segundo. Él observa a todos, claro. Pero mira lo que dice la ciencia. La ciencia ha encontrado, mira qué cosa tan interesante. Te voy a leer textualmente algo que busqué acá, que dice la ciencia acerca de la genética. La probabilidad de descender genéticamente de nuestros antepasados más cercanos, dice la ciencia, se mantiene casi en el 100% hasta la quinta generación. A partir de la sexta se inicia un descenso muy brusco. Pastor, pero ahí dice en la Biblia que son 4 generaciones. 4 generaciones que heredan. Esta generación le hereda a la siguiente. Y la siguiente le hereda a la tercera. Y la tercera le hereda a la cuarta. Y la cuarta le hereda a la quinta. Pero cuando llega a la quinta, que va a pasárselo a la siguiente, hay un cambio brusco, dice la genética. ¿Se equivocó Dios? Definitivamente no, está probado. 4 generaciones pasando influencia genético-espiritual a la siguiente. Por eso es que tú ves en muchas familias que se repiten cosas a través del tiempo. Un estudio del estado de New York analizó la descendencia hasta 5 generaciones de 2 personajes influyentes, pero en sentido contrario, de generaciones anteriores. El primero, vivieron simultáneamente. El primero, Max Juke, rechazó creer en Jesús y vivió una vida, pero totalmente apartado de Dios como le dio la gana. El segundo, Jonathan Edwards, un hombre que influenció en la política de esta nación, que influenció en lo que es Estados Unidos hoy, que fue un evangelista renombrado, un hombre de Dios y que tuvo una fe inquebrantable y un escritor y teólogo increíble. Se analizaron estas 2 familias. Y lo que se encontró en la familia del primero es que había robos, ladrones, muertes prematuras, gente que vivió en extrema pobreza, enfermedades incurables que mataron a la gente antes del tiempo que debían haber vivido. Y cuando llegamos a la familia de Jonathan Edwards, encontramos teólogos, directores de universidades o presidentes de universidades, vicepresidentes de los Estados Unidos, senadores, gente en la política, gente influyente en la nación, gente de fe. Y uno dice, ¿y esto qué es? ¿De dónde viene esto? ¿Saben? Cogieron una comunidad de ratones en una universidad. Mira qué estudio tan interesante. Y los pusieron todos a vivir ahí en comunidad, a estos ratones varones, todos varones. Y buscaron un componente que es base para todos los perfumes del mundo, que huelen muy bien. Cuando tú hueles eso, el olor es agradable. Y lo pusieron allí en la jaula de los animalitos.
pero simultáneamente buscaron un brazo mecánico con una vara que les golpeara las patas a todos los ratones. Y mientras ellos estaban oliendo algo agradable, simultáneamente estaban recibiendo golpes tan duros y tan dolorosos que empezaron a emitir chillidos, a convulsionar, a caer ahí en el suelo de aquella jaula mientras olían algo agradable. Esto lo hicieron por varios días, varias semanas. Y el mismo experimento, casi un castigo, practicaron con los ratoncitos. Después de eso, solamente ponían el olor agradable que es base de los perfumes. Ya no había golpes, ya no había varas, ya no había dolor. Pero ¿saben qué hacían los ratones? Empezaban, nada más que olían aquello, empezaban a chillar, empezaban a convulsionar y empezaban a reaccionar como si estuvieran recibiendo los mismos golpes. Y después pararon de hacer eso y les soltaron dentro de la jaulita unas ratoncitas de los más lindas, que nada tenían que ver con aquel trauma, y se reprodujeron. Y tuvieron bebés ratones. Y los sacaron y los pusieron en una jaula aparte. ¿Y saben qué hicieron? Solamente les pusieron el olor que es base de los perfumes. Y cuando los ratoncitos los olieron, empezaron a chillar, empezaron a convulsionar y se cayeron en la jaula. Y algunos hasta se murieron. Y dijeron, aquí pasa algo. Hay algo en el ADN que se alteró en los padres y se lo pasaron a los hijos. Y tomaron una muestra del ADN de los padres y tomaron una muestra del ADN de los hijos y se dieron cuenta de que había algo en el componente del ADN que había sido transferido a los hijos, que aunque ellos no estaban viviendo la misma experiencia de los padres, un recuerdo en la célula se lo estaba provocando. Eso se llama epigenética. Y eso estudia la memoria genética, que no solamente nos hace a nosotros recordar algo que vivimos porque está genéticamente metido dentro de nosotros, se lo pasamos a la siguiente generación. Yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo Dios? Es decir, iba a haber una impresión genética a través de la sangre que se iba a establecer en los hijos. Y miren, se hizo un estudio en este país, porque he estado estudiando toda la revelación de la sangre y encontrando muchas cosas impresionantes. Se estudió a la generación que salió de la guerra civil y se buscó familias que sufrieron mucho y perdieron mucho y padecieron mucho durante la guerra. Y se vio las generaciones que vinieron después. ¿Y saben qué encontraron? Que esa gente, sin vivir en la guerra, ni en la pobreza ni en la pérdida, eran gente deprimida, pesimista, que vivían con ansiedad, que tenían sentimientos de asfixia, que todo el tiempo pensaban que algo malo les iba a pasar, y muchos murieron prematuramente. Y entonces los científicos dicen, ¿de dónde salió eso? De que aquellos que eran antepasados de estos les pasaron eso. Pero entonces llegó Jesús. Digo conmigo, llegó Jesús. Compró el derecho a que lleguemos a la casa del Padre. Barrió los cielos, y aunque el diablo todavía opera ahí con sus huestes de maldad, tú y yo tenemos autoridad ahora en el nombre de Jesús para someter a los cielos y a las regiones celestiales en el nombre de Jesús. ¿Lo crees o no lo crees? Si tú en mi nombre le dices a los demonios que salgan de los cuerpos, ellos saldrán. En mi nombre echarán fuera demonios, lo dijo Jesús. ¿Tiene Él autoridad y tienes tú en Él autoridad, sí o no? Pero ahora llegamos a la realidad natural. Y en esta realidad natural, el efecto de Éxodo 26 o Éxodo 25 está todavía sobre nuestras vidas. Pero en Éxodo 26 el Padre hizo una promesa. Sí, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta 4 generaciones, pero le hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice otra versión, haré misericordia de 1000 generaciones. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Es por eso que la descendencia de Jonathan Edwards hasta nuestros días está teniendo renombre sobre la tierra. Porque una impresión, un modelo de vida, un ejemplo de vida, pero también en la sangre de esa gente se imprimió la fe. Nosotros no heredamos la salvación, pero sí podemos pasarle a nuestros hijos la sensibilidad para creer. Mis hijos no van a vivir lo que su mamá y yo vivimos. Porque mis hijos nacieron en un ambiente totalmente diferente, donde les preparamos el terreno. Gracias a Cristo que vino a nuestras vidas cuando éramos solteros, cuando no estábamos casados. Y cuando ellos llegaron en un ambiente de Cristo. Por lo tanto, lo que yo traigo de mis antepasados se cortó cuando Jesús llegó. Y vino otra sangre. Y vino otra nueva. Y tú también.
Y tú y yo estamos estableciendo cosas que nuestros hijos no van a vivir. Y la próxima generación no va a vivir. Y los hijos de nuestros hijos aún recuperarán muchas cosas. Mira lo que Pablo dice a Timoteo. Yo traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y ahora estoy seguro que en ti también. Mira, tu abuela fue la primera que abrazó la fe. Luego vino tu mamá y luego viniste tú. Esto no es casualidad. Es que alguien pagó el precio. Y yo estaba escuchando en estos días un testimonio de alguien que dijo, mira, yo viví en el mundo, me arrastré, pero mi abuela, mi bisabuela, esas dos mujeres eran de fe. Ellas oraron, ellas me marcaron. Y yo tuve un encuentro con Jesús porque la oración de esas dos mujeres me alcanzó. Es lo que él no sabe, es que inclusive ellas mandaron a su cuerpo una señal impresa de que él estaba codificado para rendirse a Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer tú con esta verdad? Ya vamos a terminar. Cada uno de ustedes tiene hoy cerca de ahí de sus sillas este vasito con una porción que representa la sangre de Cristo. Encima tienen un pancito. Y Jesús dijo, cada vez que ustedes coman de este pan y cada vez que ustedes beban de esta copa, ustedes van a estar recordando mi cuerpo y mi sangre, mi cuerpo partido por ustedes, mi sangre derramada por ustedes. Van a estar anunciando mi muerte. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué anunciamos la muerte? Porque lo dije al comienzo y lo tengo que reiterar ahora. Escúchame, no te entretengas con el vasito. Yo te voy a explicar qué hacer con él después. Porque ahora dicen, ¿cómo lo abro? No te preocupes por eso. Y porque yo lo sé todo, aquí yo lo miro todo, ¿no? Yo estoy mirándolo todo. Entonces, ustedes mírenme a mí un momentito. Mírenme a mí un momentito esto que les voy a decir. Jesús dijo, van a anunciar mi muerte cada vez que participen de esto. Porque para ustedes mi muerte no es derrota. Para ustedes mi muerte no es una mala noticia. Para ustedes mi muerte no es un funeral que van a ustedes a llorar y a lamentarse. Para ustedes mi muerte es precisamente un cuerpo que fue partido por ustedes y una sangre que los liberó para siempre. Esta sangre que representa esta porción que está aquí me abrió el acceso a mi Padre. Y ahora yo puedo entrar al cielo y llamarle al creador del universo, papá. Y esta sangre que está representada aquí hizo que los demonios que me tenían como su esclavo, ahora ante el nombre de mi Señor Jesucristo, se sometan. Y cuando tú lo haces también, y esta sangre me cambió mi sangre. Mi abuelo, mi tatarabuelo, mi papá, mis antepasados me pasaron pecado, pero cuando yo me encontré con Cristo, Él me dijo, olvídate de todo lo que ellos hicieron por ti. Ahí se va todo lo que te traspasaron, ahí se va todo lo que te pegaron, ahí se va todo lo que te dañaron. Todas las cosas son hechas nuevas. Tienes que cambiar el lenguaje y no decir, es que en mi familia todos somos así, moño virado. Es que en mi familia todos somos así, de mal carácter. Es que en mi familia todos somos así, nos morimos temprano. Yo no sé si mi familia se muere temprano. Yo me voy a morir cuando Dios quiera. Un abuelo que se murió a los 59, el otro a los 93. ¿A quién te quieres parecer? No le pongo fecha, a la que Dios quiera. Ya esto no se trata de fecha, se trata de Cristo. Porque es una herencia diferente. Es una herencia diferente. No, es que nosotros somos gente que no nos va bien en la vida. Mira, si el negocio de los sombreros prospera, nosotros vivimos en un pueblo que la gente no tiene cabeza, dicen algunos. Es un dicho que yo escuchaba en mi tierra. No, a mí me va tan mal que si me pongo a vender sombreros, la gente nace sin cabeza. Y mi abuelo me lo decía, y mi papá también. Entonces tú naces con esa idea de que en tu familia, en tu pueblo, la gente va a ser descabezada porque nunca le ha ido bien a los tuyos. ¿Y quién te dijo que a ti no? Porque tu Señor venció por ti. Lo que en mi familia tenemos problemas con la depresión. Tenían ellos, tú no. Que en mi familia tenemos problemas con atentar contra la vida, con pensamientos suicidas. En tu familia lo tenían, pero ahora la sangre nueva. No, esa es la vida. Esta no muere, esta vive para siempre. Esta te da deseo de vivir, esta te declara promesa. Porque mira, cuando tú entiendes esto, en el cielo tengo un Padre, en los cielos intermedios están destronados los que antes me hacían daño. Y aquí abajo en la tierra hay una sangre que me cubrió. Tú entiendes que tienes deseo de vivir, porque ahora tú le vas a hacer bien con tu vida a alguien más. Por lo tanto, vamos a levantar esta sangre hoy.
o la representación de la sangre. Mire, yo creo que yo les tomé prestado a los de ustedes. ¿A quién les falta aquí? ¿Ustedes tienen? Isaac. Yo creo que te pongas de pie un momento. Trata de ser muy sensible para que puedas abrir el primer pelito, la primera capita, telita que tienes, para que puedas tomar esta porción. Este pedacito de pan que nos recuerda aquel cuerpo. Él dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Uno solo por todos. Uno solo por todos. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero uno solo obedeció. Y todos fuimos regresados a la gloria de Dios. Todos pecamos y perdimos el derecho a ser hijos. El Hijo obedeció al Padre y nos regaló su derecho a ser hijos junto con Él. Todos estábamos muertos, pero vino el dueño de la vida y se hizo muerte para que tú y yo vivamos con Él. Todos padecíamos y vino el que no padecía y padeció por nosotros para que nosotros en Él tengamos victoria. Y esto no es un falso mensaje que vende que te va a ir bien todos los días de la vida. Esto no es un falso mensaje que te dice que no enfrentarás la enfermedad, que no lucharás con las pruebas. Esto es un mensaje de una cruz que te dice, en el mundo tendrás aflicciones. Sí. Pero tengo para ti una noticia. Yo vencí al mundo que te aflige. Y yo me quedo con la segunda parte. Claro que hemos tenido muchas aflicciones. Pero vino Cristo y venció al que me afligía. Y me hizo reír cuando lloraba y secó mis lágrimas. Y me hizo entonces declarar victoria. Y si tú todavía no puedes declarar victoria porque con tus labios no has confesado a Jesucristo, dice la Biblia que te asegures antes de participar de este pan y de esta copa, que lo hagas el Señor de tu vida, porque si no comes condenación. Porque para el que no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, la cruz es simplemente un lugar de condenación, porque lo que Él ya hizo para ti todavía no tiene validez, porque eres ateo, eres agnóstico o vives en tu propia vida. Pero este es el día, si me vas mirando a través de la cámara o estás aquí, de decirle: Jesucristo, yo hoy te recibo. Nunca es tarde para reconciliarse con Él. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te abro mi corazón y mi vida. Ven a perdonarme, ven a limpiarme, ven a salvarme, venme a dar nueva vida. Yo recibo tu vida y yo te entrego mi muerte. Yo recibo tu perdón y tú recibes mi culpabilidad. Te doy gracias por este intercambio, Jesús. Recibo tu vida y al Espíritu Santo. Y mira, si tomaste esa decisión ahora mismo, esto dejó de ser de condenación y se volvió vida. Porque ahora este pan es el cuerpo que fue entregado por ti. Eres libre. Y esta copa es la sangre que fue derramada para hacerte limpio y limpia para siempre. Comamos del pan y bebamos de la copa. Comemos de este pan y bebemos de esta copa. Toma la copa y bébela en este momento. Y con ello recordamos que lo que esto representa es tu cuerpo y es tu sangre, entregada por mí, derramada por mí. Y ahí compraste mi victoria, me abriste el camino nuevo al cielo, Padre. Y derrotaste a mi enemigo y le arrebataste la muerte. Y le quitaste el derecho a acusarme y a esclavizarme. Y ahora soy libre en el nombre de Jesús. Libre de adicciones, libre de pecados, libre de odios, de envidias, de celos, de resentimiento. Libre de todo. Me has bañado con tu sangre, me has hecho nueva criatura. Y ahora gozo y vivo una nueva vida. Mientras suben los muchachos de la alabanza aquí, yo voy a hacerte un llamado a ti en esta noche.